Por otra parte, la columna trajana ofrece una solución original al desarrollar en espiral, con un sentido narrativo e histórico, las campañas militares de Trajano en las fronteras del imperio, dejándonos muchos datos del mayor interés por la minuciosidad descriptiva de todas sus escenas. Absolutamente nuevo y sin antecedentes en la escultura griega, resultan ser los relieves funerarios sobre los frentes de los sarcófagos, entre los que siempre se admirará el llamado sarcófago Ludovisi, que cuenta con gran realismo, en una imagen de claro espíritu barroco, una batalla bajo la dirección de un general romano, que es el difunto, frente a los bárbaros de la frontera con Germania. Este tipo de sarcófagos servirá de pauta a los primeros sarcófagos monumentales cristianos que, como en otros muchos aspectos del arte paleocristiano en general, tendrán en Roma su obligado punto de partida. La pintura griega tiene también lejanos antecedentes en la cultura cretense, donde la decoración mural nos ha permitido conocer movidas escenas de tauromaquia y la forzada representación de la figura humana que evidencia influjo egipcio, además de las conclusiones que cabe extraer de la decoración pintada en las distintas piezas cerámicas halladas en las excavaciones, como la conocida crátera micénica de los guerreros del siglo XIII a.C. Es precisamente el mundo de los llamados vasos griegos el que permitirá conocer lo que fue la antigua pintura griega, pues perdidas las obras maestras de los grandes pintores como Polignoto o Zeuxis, tan celebrados en su día por los autores clásicos, hemos de contentarnos con descubrir su reflejo en la cerámica pintada, donde alfareros y pintores crearon un capítulo propio de extraordinaria belleza dentro del arte griego, tanto por la forma de las piezas como por las escenas pintadas. Así, partiendo del periodo geométrico y orientalizante, con figuras muy esquemáticas, las superficies de los vasos griegos se convirtieron en campo apropiado para la representación de todo tipo de escenas, mitológicas, de costumbres, deportivas, eróticas, etc., que estilísticamente siguieron el curso general del arte griego a través del arcaísmo, clasicismo y período helenístico. Sus figuras son unas veces rojas sobre fondo negro y otras, al contrario, figuras negras sobre fondo rojo, salvo la excepción de los lekitoi, funerarios, que se pusieron de moda en la Atenas de Pericles, donde las figuras aparecen sobre un fondo blanco, generalmente en torno al difunto, que aparece siempre vivo. En todos los casos, predomina siempre el dibujo sobre el modelado. Las formas planas y recortadas, sin matices de luz ni color, y una gran sobriedad cromática, que son los elementos comunes a la pintura mayor, al menos hasta el siglo V a.C., observándose después el creciente influjo de los modelos escultóricos en el mayor movimiento de las figuras y en la naturalidad de sus actitudes. A partir de entonces, la cerámica siguió decorándose sobre estos viejos esquemas, al margen de la gran revolución que introdujo uno de los pintores más famosos de todos los tiempos,
Apeles, un verdadero mito dentro de la historia de la pintura, retratista de Alejandro Magno, pero de quien, sin embargo, no nos ha llegado obra alguna. Sabemos que utilizó la cera y que empleó 4 colores que matizaba con el claroscuro. Desde aquel momento, la gran pintura mural tomó derroteros nuevos y a falta de una obra original griega, nos quedan las copias romanas, que fijaron para siempre en mosaico las grandes composiciones hoy perdidas. Ninguna obra tan espectacular como la batalla de Iso, en definitiva un cuadro de historia que narra el enfrentamiento entre Alejandro y Darío III. La copia en mosaico fue encargada en el siglo II a.C. por el propietario de la Casa del Fauno en Pompeya, a quien le interesó tener una réplica de un famoso original griego del siglo IV, muy probablemente contemporáneo de Apeles, atribuyéndose su autoría a Filoxenos de Eretria. La imagen es muy elocuente acerca de la composición, escorzos, movimiento y dramatismo que, preludiando el arte helenístico, deja muy atrás al clasicismo de los años de Pericles. La misma ciudad romana de Pompeya ha conservado entre sus pinturas murales copias de originales griegos, como la magnífica escena de la liberación de Andrómeda por Perseo, pintada en el siglo I en la casa de los Dioscuros, pero cuyo original se debe al pintor griego Nikias y data de la segunda mitad del siglo IV a.C. La proporción del atlético cuerpo de Perseo se ajusta al canon fijado por entonces por el escultor Praxiteles, para quien la altura ideal del cuerpo humano era de 8 cabezas, es decir, una figura más esbelta que la creada por Policleto años atrás. Sin embargo, antes de comentar estas copias y otras obras romanas originales, es necesario recordar la existencia del nada desdeñable capítulo de la pintura etrusca, aunque ceñida siempre a su carácter funerario. Se trata de amplios conjuntos murales pintados al fresco que dan luz y color al interior de los enterramientos excavados en la roca, siendo especialmente notable el conjunto de tumbas de Tarquinia, la ciudad más antigua de Etruria. Paradójicamente, en estas pinturas todo es vitalidad, aunque se trate de banquetes y danzas funerarias, de tal manera que entre el movimiento de las figuras y la alegría del color, asistimos a escenas muy expresivas de la vida etrusca que entre los siglos V y IV a.C. conoció su edad de oro pictórica. La ciudad de Pompeya, que quedó bajo las cenizas del Vesubio en el año 79, ha conservado milagrosamente gran parte de las pinturas murales del interior de sus ricas mansiones, pudiendo estudiarse allí los diferentes estilos que Vitruvio recoge en su Tratado de Arquitectura, ya que su representación tiene un fuerte componente arquitectónico, perspectivo y teatral que no parece tener antecedentes en el mundo griego. Sobre estos muros se hicieron también copias libres de célebres composiciones griegas, como las bodas aldobrandinas, referidas a las de Alejandro con Roxana, obra del pintor griego Aetion, o el sacrificio de Ifigenia, cuyo original se atribuye a Timantes y se pintó para la llamada casa del poeta trágico de Pompeya. No obstante, en esta ciudad, el conjunto más sorprendente y original es el de la Villa de los Misterios, una de las cimas del arte clásico por la serena belleza de su composición y el movimiento de sus figuras,
destacando la gracia, cadencia y ritmo con los que bailan algunas de las protagonistas.